En este primer vídeo de la asignatura vamos a presentar las bases de la bioquímica. Y para ello lo primero es presentar el escenario en el que vamos a movernos. Ese escenario es la célula, como primer punto de partida. Y va a ser la célula animal que tenemos aquí. Pero la célula animal aparece en la evolución bastante más tarde que otras células que consideraríamos ya como los primeros seres vivos, que serían las bacterias. Las bacterias, bueno, pues lo primero que podemos observar es que tienen un tamaño mucho más pequeño que la célula animal, y eso ya es una característica importante. De hecho, bueno, hay también bacterias muy grandes que se han encontrado, pero bueno, esos serían casos muy raros. ¿De acuerdo? La mayoría van a tener este aspecto, ¿de acuerdo? Es decir, van a tener este tamaño de una micra. ¿Qué características tienen? Bueno, lo primero, tienen citoplasma, que es el contenido acuoso en el que están disueltos o en suspensión pues diferentes sustancias como moléculas de pequeño tamaño, que ya lo veremos, metabolitos, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, ácidos orgánicos, lípidos. Todo esto va a estar en el citoplasma. Ese citoplasma está rodeado por la membrana plasmática, que es lo que separa el interior de la célula del exterior. Y eso es muy importante, lo que va a ocurrir dentro de la célula respecto a lo que ocurre en el entorno. Otros componentes importantes de la célula son los ribosomas. Digamos, aquí estamos viendo lo que está tanto en la célula animal como en la bacteria. Los ribosomas, ya lo veremos en un tema más adelante, son los encargados de la síntesis de proteínas, de traducir el código genético en un código de aminoácidos que son las proteínas. Tenemos también en la célula animal el núcleo, que es donde se encuentra el material genético, el DNA, y en las bacterias tenemos una agrupación de ese ácido nucleico que contiene la información genética en lo que se llama el nucleoide. En el núcleo evidentemente tenemos una membrana nuclear, y en las células animales y vegetales vamos a tener orgánulos. Esos orgánulos serían espacios rodeados también de membrana, de una bicapa lipídica que separa espacios, y eso va a ser muy importante, ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de células animales, de linfocitos. Bueno, están coloreadas de una forma artificial, no tienen este color. Serían los linfocitos, que ya sabéis que son células encargadas de la defensa de nuestro organismo. Los seres vivos se van a dividir en tres grandes reinos, que serían, por un lado, bacteria, por otro lado, eucaria, los eucariotas, y por otro lado, las arqueas. Las bacterias tienen unas características que las hacen pues muy versátiles a la hora de vivir en entornos muy diferentes. Pues hay aeróbicas, hay anaeróbicas, bueno, ya lo veremos, los diferentes tipos de bacterias que hay, aunque no vamos a profundizar en ese aspecto en concreto. Las arqueas también son muy particulares, se les llama aquí así arquea, digamos, antiguo, porque se plantea la hipótesis de que organismos de este reino fueron los primeros en aparecer en la evolución, dado que son capaces de vivir en condiciones extremas, tanto de temperatura, presión, salinidad, pHs ácidos, pHs alcalinos, etcétera. Viven en condiciones muy extremas. Y luego tendremos los eucariotas, que aparecen en la evolución mucho más tarde, que ahí pues estarían los animales, los hongos, las plantas,
otros organismos como los ciliados, etcétera, ¿vale? No vamos a meternos en ese tema, tampoco es el objetivo de la asignatura. Esto es para que tengáis una visión general de dónde vamos a estar. Una manera de clasificar a los organismos, independientemente de que formen parte de un reino u otro, es de dónde obtienen la energía. Esa es la cuestión clave. Es decir, para que una célula esté viva, tiene que tener una fuente de energía que pueda utilizar. Esa fuente de energía puede ser energía luminosa, y ahí tendríamos a los fotótrofos, es decir, serían organismos capaces de utilizar la energía del sol para fijar carbono, o bien a partir del CO2 o bien a partir de otros compuestos orgánicos. Por un lado tenían los fotoautótrofos y los fotoheterótrofos. Bueno, aquí tenemos las bacterias verdes, bacterias púrpuras no sulfurosas. Bueno, y entre los fotoautótrofos, tendríamos los organismos fotosintéticos y algunos otros anoxogénicos fotosintéticos también, que son capaces de utilizar la luz del sol como fuente de energía. Y luego estarían los quimiautótrofos. Entonces, dentro de estos quimiautótrofos tendremos los que son capaces también de utilizar el CO2 como fuente de carbono para sintetizar los diferentes compuestos. Y bueno, pues aquí vamos a utilizar otra fuente de poder reductor, porque la clave de los seres vivos es poder utilizar una fuente de electrones, de poder reductor. Y ese poder reductor lo vamos a poder aprovechar o bien a partir de la luz del sol o bien a partir de compuestos químicos, como por ejemplo el hidrógeno, el azufre, el hierro, compuestos de nitrógeno, etcétera, que van a aportar esos electrones. O bien nosotros, que somos quimioheterótrofos, seríamos capaces de utilizar compuestos orgánicos, que van a ser nuestros alimentos, que nos van a aportar ese poder reductor, esos electrones. Bien, pues sencillamente aquí presentaros los tipos de bacterias, no vamos a profundizar mucho en este tema. Pues hay bacterias que se denominan gram positivas. Esto es, las bacterias gram positivas serían las que son capaces o se tiñen con la tinción de Gram, y eso es por esta capa de peptidoglicanos que contienen aquí. Es decir, tienen una bicapa lipídica, que es la membrana plasmática, luego una capa de peptidoglicanos y glicoproteínas a los cuales tienen unidos polisacáridos. Bueno, ¿qué son los peptidoglicanos? ¿Qué son estos polisacáridos unidos a proteína, etcétera? Todo esto lo veremos más adelante. Sencillamente deciros que los peptidoglicanos son cadenas de azúcar, de diferentes tipos de azúcares, unidos con péptidos, que los tendríamos aquí. Esos peptidoglicanos van a darle pues esa estructura a esta pared de estas bacterias gram positivas. Las gram negativas, como por ejemplo Escherichia coli, si no recuerdo mal, es gram negativa, pues tienen también peptidoglicanos, pero esos peptidoglicanos no son capaces de retener la tinción de Gram. Tienen dos membranas, una membrana plasmática, formada por esa bicapa lipídica, que ya la veremos también más adelante. Van a tener proteínas insertas en esa bicapa, de hecho una gran parte de la bicapa va a ser proteína, y tienen una membrana externa, otra membrana externa que tenemos, a ver dónde está el puntero, aquí, otra membrana externa que va a tener unidos lípidos, a los lípidos van a estar unidos azúcares, ¿vale? Va a tener esa capa
de azúcares unido a los lípidos. También tiene lipoproteínas, lipoproteínas, es decir, son proteínas unidas a lípidos. Va a tener otros transportadores de membrana llamados porina, que permiten el paso de determinadas sustancias, pero no de proteínas, etcétera. Ya veremos toda esta parte en un tema. Y luego estarían las arqueas, por ejemplo, esta sería una metanotermus, que es capaz de vivir en un ambiente rico en metano y altas temperaturas, pues tiene una membrana muy particular, es decir, tienen glicoproteínas en la parte externa, pseudopeptidoglicanos aquí, y luego tendría la membrana plasmática. Aquí vamos a tener mucha variedad. Esta diapositiva es sencillamente para que veáis la enorme variación y variabilidad que tienen los seres vivos a la hora de crear sus estructuras. Y estas estructuras van a jugar papeles fundamentales en la vida de estos microorganismos, y si vamos ya a la interacción con el ser humano, pues podemos empezar a hablar de enfermedades, etcétera, causadas por bacterias. Estas membranas y estas estructuras protegen a las bacterias del ataque de agentes externos, como pueden ser los linfocitos, etcétera. Y aparte hay algunas de ellas que se saben camuflar muy bien utilizando estas estructuras. Ya lo veremos más adelante. Bueno, pues aquí tenemos una célula animal, que supongo que la habréis visto muchas veces, la tenemos aquí, y una célula vegetal. ¿Qué diferencia habría entre la célula animal y la célula vegetal? Básicamente en que la célula vegetal, que la célula animal no contiene cloroplastos. Voy a borrar todo esto, a ver, borrar, vale. No contiene cloroplastos. Los cloroplastos son estas estructuras que tenemos aquí. Estas estructuras es donde se sitúa la clorofila, donde están los fotorreceptores, el fotorreceptor 1 y el fotorreceptor 2, responsables de la fotosíntesis. Pues la fotosíntesis no la vamos a estudiar. Eso pues os ahorráis, como no somos los seres humanos, no somos capaces de que se sepa de realizar la fotosíntesis, aunque haya gente que se empeñe en ponerse al sol a ver si consiguen hacerla, pero vamos, en principio no. Entonces, pero la diferencia entre las células animales y los vegetales es la presencia de cloroplastos, y que las células vegetales también tienen una pared celular formada por polisacáridos que le dan rigidez a la célula vegetal. Pero también contienen vacuolas, donde van a almacenar determinados tipos de sustancias, etcétera. Pero básicamente el resto de estructuras es muy similar. Esto es sencillamente como se pueden obtener las diferentes partes de una célula, pero no nos vamos a meter tampoco en esto. Como curiosidad, en estas diapositivas podemos ver mediante tinción con anticuerpos fluorescentes. Esta técnica consiste en utilizar unos anticuerpos a los cuales van unidos también la posibilidad o sustancias fluorescentes que nos permiten identificar las estructuras. Por ejemplo, aquí, en rojo no se ve muy bien, vemos estas estructuras. ¿Y qué son estas estructuras? Esto sería lo que se llama el citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura formada por proteínas que van a permitir organizar toda la estructura de la célula animal. Es decir, esto va a aparecer en las células eucariotas. En las bacterias se ha discutido mucho si hay un citoesqueleto o no. Hay algo parecido, recientemente se ha encontrado algo parecido a un citoesqueleto. ¿Qué función cumple también este citoesqueleto? Pues durante la mitosis va a
ordenar los cromosomas en la división celular. Bueno, pues sencillamente que veáis estas estructuras, es decir, que la célula es enormemente compleja, es bueno, el nivel de complejidad es muy grande. Yo no sé si con las nuevas herramientas de inteligencia artificial se podrá recrear lo que está pasando en una célula. Yo confío en que sí, pero la enorme cantidad de sustancias que nos vamos a encontrar en la célula, las interacciones entre esas sustancias, y luego ya si nos vamos a tejidos y organismos, la complejidad es verdaderamente abrumadora. Lo raro es que estemos vivos, con todo lo que pasa dentro de las células. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una célula vegetal, bueno, una célula, ¿vale? Y en esa célula, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, bueno, pues si vamos desde estructuras supramoleculares, por ejemplo, la cromatina, que es la organización del material genético unido a unas proteínas, que serían como estas bolitas amarillas que tenemos aquí, que serían las histonas. Es decir, así está empaquetado el DNA dentro del núcleo. Otras estructuras serían las membranas, y en el caso de la célula vegetal, la pared celular. Si nos vamos ya a macromoléculas, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el DNA. Vamos a dedicar varios temas a estudiar el material genético, el DNA, el RNA, los ribosomas, etcétera, que ese DNA a su vez se va a organizar a partir de monómeros, que serían los nucleótidos, que ya veremos qué características químicas tienen, etcétera. Otras estructuras macromoléculas serían las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, pero no solo por aminoácidos. Muchas proteínas van a contener metales, van a contener coenzimas, grupos prostéticos, que ya veremos qué naturaleza química tienen, que van a jugar un papel muy importante en la función de estas macromoléculas. Y luego tenemos, por ejemplo, los polisacáridos, como por ejemplo aquí la celulosa, que forma la pared celular. Pero en la célula animal vamos a encontrar otros polisacáridos, como por ejemplo el glucógeno, que es la manera de almacenar celulosa en la célula. Perdón, glucosa en la célula animal. El glucógeno. En la célula vegetal se almacena el azúcar, la glucosa, en forma de almidón. Es decir, vamos a estudiar los monómeros, ¿vale? Es decir, los monómeros, vamos a estudiar los aminoácidos, vamos a estudiar los azúcares, vamos a estudiar los nucleótidos y vamos a estudiar también los lípidos, en los diferentes temas. Esta es una representación de una sección de Escherichia coli, de la célula de Escherichia coli. Veis que ahí hay un batiburrillo enorme de moléculas disueltas en esa sopa espesa que sería el citoplasma. Luego tendremos las membranas de Escherichia coli, esa doble membrana. Tenemos por un lado la bicapa lipídica interior, luego la envoltura celular, etcétera. Son estructuras enormemente complejas que contienen esa sopa espesa que sería el contenido celular. Esto de sopa espesa no es que se me haya ocurrido a mí, esto lo decía Alberto Sols, uno de los bioquímicos españoles y alicantinos, concretamente era oriundo de Sax, que definía el contenido celular como una sopa espesa. Bien, ¿qué vamos a encontrar dentro de las células? Pues vamos a encontrar muchos elementos químicos.
A ver, no sé si lo he parado. Bien, vamos a continuar hablando de los elementos que vamos a encontrar en los seres vivos. Por un lado tenemos los elementos mayoritarios en los seres vivos, que sería el hidrógeno, el sodio, bueno, el calcio, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, el cloro, el calcio, el potasio. Eso serían los mayoritarios. Y luego vamos a tener los elementos traza, como es el magnesio, el vanadio, el cromo, el molibdeno, el wolframio, hierro, cobalto, bueno, todos los que tenéis en amarillo. Yo aquí también pondría probablemente el silicio, que vamos a encontrar sobre todo en algunas células vegetales, o en algunas plantas vamos a encontrar silicio también, formando parte de las estructuras celulares. Bueno, pues serían estos los elementos que vamos a encontrar. Los elementos traza ya los veremos y veremos qué papel juegan, sobre todo en las proteínas. Van a formar parte de muchas proteínas, y en los centros catalíticos de las enzimas. Bien, ¿qué tipo de enlaces vamos a encontrar en las biomoléculas, en las moléculas que tenemos en los seres vivos? Bueno, primero, la mayor parte de esos enlaces van a ser enlaces carbono-carbono, son enlaces covalentes, enlace fuerte en la que en esos enlaces se comparte un par de electrones entre los carbonos. Estos enlaces son muy fuertes y cuesta mucho romperlos. Si tenemos un doble enlace, pues todavía tendremos un enlace más fuerte, aunque este enlace ya veremos que será fácil de atacar porque el carbono está parcialmente oxidado, y pues también vamos a encontrar en algunos casos triples enlaces. También encontramos enlaces carbono-nitrógeno, que van a ser muy importantes en la estructura de las proteínas, con un doble enlace. Aquí tenemos otro enlace carbono-nitrógeno, carboxilo, enlace carbono-oxígeno, carbono-oxígeno también, pero en un enlace sencillo, y el enlace carbono-hidrógeno. Es decir, ya sabemos, las estructuras están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a encontrar también nitrógeno y en algunos casos azufre. La estructura de el carbono, la disposición electrónica de sus orbitales va a tener esta forma de tetraedro. No hay que aprenderse los ángulos ni nada de eso, pero sí esta estructura de tetraedro porque nos va a explicar muchas de las propiedades de las biomoléculas. Aquí, por ejemplo, tenemos el enlace carbono-carbono. Este enlace va a permitir esa rotación. Cuando tenemos un doble enlace, el enlace es rígido y vamos a tener una serie de sustituyentes unidos a cada uno de esos carbonos en el doble enlace, que va a ser rígido y nos va a dar la estructura de un plano, como tenemos aquí. En ese plano se disponen todos los sustituyentes del carbono. Se habla de sustituyentes cuando son pues átomos unidos o estructuras unidos al carbono, se llaman sustituyentes, porque lo normal va a ser encontrarnos hidrógenos. Cuando no hay hidrógenos, que el hidrógeno está sustituido por otro elemento. Bueno, aquí tenemos la estructura del tetraedro, del enlace y del doble enlace. Bien, ¿qué tipos de sustituyentes nos vamos a encontrar? Esto sería pues una cuestión de nomenclatura. ¿Hay que saberse toda esta nomenclatura? Bueno, no hay que aprendérsela de memoria, pero sí que es conveniente que la tengáis presente, o bien en una hoja,
o bien en algo, porque vamos a hablar mucho de este tipo de sustituyentes. Por ejemplo, yo puedo hablar de, tenemos aquí un éster que juega este papel. ¿Qué estructura es un éster? Pues un éster sería carbono, hidrógeno, es decir, un ácido orgánico, y en lugar de un hidrógeno sustituido por un grupo R2, que vamos a llamar R2, que puede ser cualquier estructura. Eso sería un éster. Un éter, pues tenemos el oxígeno que une esos dos grupos. Tenemos también, vamos a seguir en orden, por ejemplo, los metilos. Metil sería un CH3 unido a una cadena. Un etil sería un CH2. Esto sería un etil, y aquí tenemos un metil. El grupo fenil, los fenoles, sería esas estructuras de 6 carbonos unidos mediante dobles enlaces. Esto tiene una deslocalización electrónica muy particular, juegan papeles muy importantes en las estructuras de las biomoléculas. También tenemos carbonilos. Cuando está en el extremo ese carbonilo se llama aldehídos, y cuando está en una parte interna se llaman cetonas. Los aldehídos y las cetonas son muy importantes cuando hablemos de azúcares. Bueno, aquí tenemos un carbonilo, que es un carboxilo, perdón, que sería un ácido orgánico. Esto es un sustituyente ácido. El hidroxil, un alcohol muy importante, sobre todo en los azúcares. Grupos enol serían esta estructura también tan particular, que va a hacer que se puedan romper enlaces carbono-carbono. Tenemos también los grupos acetil. Vamos a hablar mucho de los acetiles. Anhídridos, sería esta estructura. Y aquí ya tenemos, veis que está en otro colorcito, en azul, serían los grupos amino. Un grupo amino que estaría protonado normalmente a pH neutro. Los grupos amido. Las iminas y las bases de Schiff, que serían estas. Luego vamos a tener también guanidinio, imidazoles, este tipo de estructuras en las que está implicada el nitrógeno. También tenemos grupos sulfidrilo con azufre, disulfuros, tioésteres. Cuando yo hable de un tioéster, que van a jugar papeles muy importantes, sobre todo en las vías metabólicas, que lo veréis en el segundo parcial, en el segundo parcial, no, en el segundo semestre, ¿vale? Con la bioquímica 2, aquí tenemos grupos fosforilos, fosfonidrinas, etcétera. Bueno, aquí por ejemplo, esto sería el coenzima A, la estructura del coenzima A, unido a un grupo acetil, es decir, el acetil coenzima. Tenemos aquí el acetil unido mediante un enlace tioéster al coenzima, que sería todo esto. Aquí tenemos un grupo amido, otro grupo amido, un grupo OH, un hidroxil, un fosfoanhidro, un imidazol, un grupo amino y un fosforil. ¿Veis la enorme variabilidad en una sola molécula? El coenzima, que veis que tiene una estructura enormemente compleja. ¿Por qué tiene esta estructura tan compleja? Bueno, pues ya lo veremos más adelante, cuando lleguemos al tema de enzimas y el papel que juega el coenzima, que en la asignatura del segundo cuatrimestre os va a salir por activa y por pasiva en el metabolismo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, diferentes aminoácidos con grupos metilo, grupos alcohol, grupos ácido como el aspartato, imidazol. En los ácidos nucleicos vamos a encontrarnos también estas estructuras formadas por nitrógeno, carbono, el grupo fosfato, los azúcares con los grupos OH, los grupos anhidro. En los lípidos vamos a tener los CH2, es decir, metilenos, grupos carboxilos, CH3, aquí por ejemplo no hay ningún doble enlace,
Aquí tenemos la colina, que también nos va a aparecer en el metabolismo de ácidos grasos, el glicerol, o otra de las moléculas estrellas del metabolismo, como es la glucosa, que es un azúcar. Veis que aquí tenemos los 4 tipos de moléculas que nos vamos a encontrar. Es decir, aminoácidos. ¿Por qué se llama aminoácido? Porque tiene un grupo amino y un grupo ácido. Por eso se llaman aminoácidos. Y luego van a tener diferentes cadenas laterales. Los ácidos nucleicos, que pueden ser pirimidinas y purinas, con esas estructuras también tan particulares del nitrógeno. Estas serían las bases nitrogenadas, ¿vale? Van a tener también grupos fosfato y azúcares. Azúcares de 5 carbonos. Luego en el metabolismo energético vamos a encontrar los azúcares de 6 carbonos, que los tenemos aquí. Y otra de las moléculas fundamentales en los seres vivos serían los lípidos, ¿vale? Que los tenemos aquí, como por ejemplo el palmitato, el ácido palmítico, muy importante en el metabolismo. Bien, ¿cómo vamos a representar las moléculas? Bueno, pues las vamos a representar con diferentes estructuras. En esta estructura, pues ya supongo que lo sabéis, que este triangulito lleno significa que esa estructura está hacia afuera del plano, que lo vemos mejor aquí, es decir, estaría hacia afuera. Esto quiere decir que estaría hacia adentro, ¿vale? Esto estaría hacia adentro. Pensar en el tetraedro del carbono, y esta sería la estructura, digamos, completa, el espacio que estarían ocupando los electrones de cada uno de los átomos conformando esa molécula. Es decir, son cálculos moleculares, ¿vale? Bien, vamos a encontrarnos también la posibilidad de que una misma composición química, es decir, una molécula que tenga una composición química determinada en cuanto a átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, esos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno se van a organizar en el espacio de formas diferentes. Esos serían los diestereoisómeros, que serían compuestos, como por ejemplo el fumárico y el maleico, que los tenemos aquí, que forman esas estructuras. Esta sería la conformación cis y esta sería la conformación trans. Lo que estoy marcando es la posición de los grupos más grandes. Si están en lados diferentes del doble enlace, sería la conformación trans, y si están en el mismo lado del doble enlace, serían la conformación cis. ¿Vale? El maleico y el fumárico van a aparecer en el metabolismo. O por ejemplo, el cis y el transretinal. Además, estas conformaciones pueden modificarse, la posición de este doble enlace en el caso del retinal por acción de la luz. Pueden producirse esos cambios de conformación. ¿Por qué se pueden producir esos cambios? Porque la luz, ¿qué es lo que contiene? La luz contiene energía, ¿vale? Entonces, esta energía es capaz de favorecer este cambio en la estructura. Aquí lo tenemos, y luego también vamos a tener la posibilidad de que esa disposición pues nos dé imágenes especulares. ¿Cuándo se van a producir imágenes especulares? Cuando tenemos carbonos quirales, como este de aquí. Este es un carbono quiral. ¿Qué significa que sea un carbono quiral? Un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces, si tiene 4 sustituyentes diferentes, en función de la disposición espacial que tengan esos sustituyentes, vamos a tener una molécula u otra.
esas moléculas serían enantiómeros, son enantiómeros, es decir, isómeros ópticos, que tienen la misma composición pero diferente estructura en el espacio, y aparte esas estructuras son imágenes especulares. Es decir, por mucho que rotemos, no podemos superponer una estructura con su imagen especular, igual que no podemos superponer la mano derecha y la mano izquierda, que son imágenes especulares. Cuando tenemos esas imágenes especulares, esos enantiómeros, serían esas imágenes especulares, tenemos también la posibilidad de que haya otras estructuras que, aunque sean de estereoisómeros, no sean imágenes especulares, sean los estereoisómeros. Quien descubrió todo esto fue Pasteur, tan importante tanto en la bioquímica, en la química y también en la medicina. ¿Vale? Bueno, si ya lo sabéis, y ya veréis la figura de Pasteur. También, en función de si hacen rotar el ángulo de la luz polarizada en un sentido o en otro, pues vamos a tener isómeros, estereoisómeros que que giren la luz hacia la derecha, serían destrógiros o levógiros. Van a girar la luz en un sentido o en otro. Aquí lo que tenemos son esos carbonos quirales, que tienen diferentes sustituyentes. Es decir, aquí tenemos este grupo, aquí tenemos este otro grupo, aquí tenemos un OH y aquí tenemos un H. Esos serían carbonos quirales. Es decir, nos van a poder dar imágenes especulares y nos van a dar la posibilidad de que hayan estos isómeros. ¿Son importantes los isómeros en los seres vivos? Muy, muy importantes. Y también en medicina, ya lo veremos más adelante. Bueno, los R serían en el sentido de las agujas del reloj y los S en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Vale? Bueno, no lo vamos a meter, solamente que más sencillamente que sepáis que existen este tipo de estructuras, y luego ya veremos más adelante la importancia que tienen para los seres vivos. Adelantando esa importancia, aquí tenemos una exoquinasa, es una proteína que actúa sobre la molécula de glucosa, que la tenemos aquí. Y para que la enzima, que sería toda esta estructura, la enzima es una proteína formada por aminoácidos, pueda unir la glucosa y pueda catalizar enzimáticamente la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato, se necesita que esa molécula de glucosa encaje perfectamente en el centro catalítico de la enzima. Para que dos moléculas o dos piezas encajen, tienen que tener estructuras hasta cierto punto complementarias. Si hubiese alguna protuberancia o alguna cosa extraña, pues no podrían encajar. Y esa disposición espacial de los átomos en las moléculas son clave para que puedan encajar entre sí dos moléculas. Esas interacciones que se van a producir son claves para las reacciones que ocurren en los seres vivos. Si no hay una interacción adecuada, no se pueden producir esas reacciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el aspartamo. El aspartamo es un edulcorante formado por aspartato, sería este aminoácido, y fenilalanina, que tiene unida también un grupo metilo aquí. Y la hay en dos conformaciones diferentes, en función de la disposición de este sustituyente en el carbono alfa, que sería este de aquí, en función de si está en una posición
o en otra vamos a tener moléculas que una es dulce y la otra es amarga. Bueno, aparte de que ahora el aspartamo se está hablando de si es cancerígeno o no, bueno, pues esa es otra historia, ¿no? Pero que se utiliza en numerosos productos como edulcorante. Y aquí, por ejemplo, tenemos un medicamento, el citalopram, que en esta conformación es activo y en esta otra conformación no es activo. Bueno, pues dice, bueno, pues fabricas el medicamento solo con este compuesto. Cuando están fabricando los medicamentos, el obtener solo un diestereoisómero es, mediante síntesis química, prácticamente imposible. Es decir, en la mezcla de reacción vamos a tener tanto la sustancia activa como la sustancia inactiva, que en el mejor de los casos es inocua, pero que podría dar problemas. Por eso se hacen también, aparte de determinar si un producto farmacéutico es adecuado o no, se van a hacer una serie de ensayos clínicos, pero también a veces se ha encontrado pues ese efecto negativo de los diestereoisómeros que nos encontremos. Bien, esta parte de aquí, bueno, la vamos a pasar, es sencillamente hablar de los nutrientes y la energía. Toda esta parte del metabolismo la vais a ver en el segundo semestre. Ahora nos vamos a centrar sobre todo en las estructuras de las diferentes biomoléculas. Hay que tener algunas cuestiones importantes claras sobre energía. ¿Y quién es el importante en la energía? Gibbs. Gibbs. Este científico va a plantear una serie de cuestiones muy importantes a nivel energético. Por ejemplo, el ATP. Yo creo que todos y todas habéis oído hablar del ATP como moneda energética de la célula. ¿Por qué es tan importante el ATP como moneda energética? Porque al romper el enlace fosfoanhidro que tenemos aquí, al romper este enlace se obtiene una gran cantidad de energía. Hemos roto este enlace y se obtiene fosfato inorgánico y ADP, o bien podemos obtener pirofosfato, que sería romper por el otro fosfato, y obtenemos AMP y pirofosfato inorgánico, que a su vez se puede romper y aportar todavía más energía. Esta manera de obtener energía no va a ser en forma de calor. El calor no es una energía útil para los seres vivos. Ahora lo vamos a ver también. ¿Qué es lo que representa esta diapositiva? Pues representa el desorden que tenemos cuando se produce una reacción química en muchos casos. Ya vamos a ver por qué es importante el desorden. Tenemos oxígeno, gas, que está desordenado, el gas está moviéndose libremente, pero tenemos glucosa en estado sólido. ¿Cuántas moléculas tenemos? 7 moléculas. Si esta glucosa se quema, se oxida para dar CO2 y agua, ¿cuántas moléculas tenemos? 12. ¿Dónde hay más orden? ¿Cuando está la glucosa en estado sólido o cuando se ha oxidado? Pues parece evidente que cuando tenemos 12 moléculas moviéndose libremente, tendremos más desorden que cuando tenemos 7 moléculas moviéndose libremente y una molécula en estado sólido en la cual sus átomos están en una determinada disposición rígida en el espacio. Es decir, tenemos más desorden. O por ejemplo, aquí tenemos un montón de letras desordenadas. Si nosotros ordenamos esas letras, vamos a tener un texto.
Además es un texto de Shakespeare, está en inglés y demás. Claro, es de Shakespeare. Entonces, esto está desordenado. ¿Qué idea queremos descubrir detrás del desorden? Pues lo que vamos a descubrir es la segunda ley de la termodinámica, y es que el universo tiende de una manera natural a un mayor desorden. Es decir, vamos hacia el desorden. Eso lo mide de alguna manera la entropía. La entropía va a aumentar cuando aumenta el desorden. Y ese es el proceso natural del universo, que va a dirigir muchas reacciones químicas. Las reacciones que se producen en los seres vivos van a estar controladas termodinámicamente. Vamos a tener reacciones que sean endergónicas, es decir, que necesiten energía. Por ejemplo, si yo quiero subir este objeto a través de esta pendiente, necesito energía. No va a subir de una forma espontánea. Para que yo pueda mover este bloque a través de esta pendiente, voy a necesitar un proceso que sea exergónico. Ese proceso exergónico lo puedo acoplar mediante una polea con el proceso endergónico. Un proceso endergónico es un proceso que necesita energía. Un proceso que genera energía es un proceso exergónico. En las reacciones hay que determinar la energía de Gibbs, la energía libre de Gibbs, que es la energía que nos va a permitir realizar un trabajo. Sería esta, ¿vale? Esta energía es la que podemos aprovechar en este proceso, el equivalente, es un símil solamente lo del trabajo mecánico, pero esta energía es la que vamos a poder utilizar para, en el caso hipotético, de subir esa pieza, o por ejemplo movernos de una manera mecánica. Vamos a necesitar esa energía libre. Esa energía libre la vamos a obtener al pasar desde los sustratos hasta los productos de la reacción. Por ejemplo, en el caso del ATP, el pasar de aquí a aquí, pues obtenemos una gran cantidad de energía. Por ejemplo, al pasar de aquí a aquí, de la glucosa, fosforilar la glucosa para dar glucosa 6-fosfato, vamos a necesitar energía. ¿De dónde sacamos la energía? De este proceso. Es decir, si nosotros acoplamos estas dos reacciones en esta reacción final, vamos a obtener que podemos realizarla, porque la cantidad de energía que se produce es suficiente para poder fosforilar la glucosa y dar glucosa 6-fosfato. Bueno, este sería el proceso. Es decir, tendremos la glucosa, que para fosforilarla necesitamos energía. Si nosotros acoplamos la reacción de hidrólisis del ATP, obtenemos esta reacción final en la que podemos fosforilar la glucosa, y porque tenemos energía suficiente para realizar ese proceso. Este acoplamiento de reacciones se va a producir en los seres vivos gracias a las enzimas. Es decir, las enzimas son las que son capaces de acoplar una reacción endotérmica con una reacción exotérmica para que el resultado final sea exotérmico y se pueda realizar la reacción. ¿Cómo lo hacen? Pues bajando la energía necesaria para alcanzar el estado de transición. Sería este punto. Es decir, cuando se produce una reacción y unos reactantes se transforman en productos, tiene que haber un punto
en el cual esos reactantes se han activado, es decir, tienen que superar una barrera energética. Esa barrera energética en algunas reacciones es enorme y no se podrían producir, es decir, porque una parte es la termodinámica y otra parte es la cinética. Esto es cinética de reacción, es decir, la velocidad a la que transcurre una reacción. ¿Qué es lo que determina la velocidad a la que transcurre una reacción? La energía de activación, esta barrera. ¿Cómo consiguen los seres vivos que reacciones que tienen una barrera enorme se puedan producir? Bajando esa barrera, haciendo que la energía necesaria para alcanzar el estado de activación sea superable a una velocidad razonable a temperatura ambiente. Es decir, siempre vamos a movernos a temperatura ambiente. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en los seres vivos? No tenemos un horno ni un motor a reacción dentro de nuestras células. ¿Cómo baja una enzima la energía del estado de transición? Eso ya lo veremos cuando lleguemos al tema de enzimas. Esto es una imagen que tenéis que tener muy presente en todo lo que vamos a ver. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir en los seres vivos? En los seres vivos vamos a utilizar fuentes de energía y esas fuentes de energía a través de reacciones del catabolismo, que son reacciones de degradación, vamos a obtener carbono, nitrógeno, precursores simples, que vamos a utilizar para la síntesis de las propias estructuras celulares en los procesos del anabolismo. ¿Qué es lo que conecta el catabolismo y el anabolismo? Por un lado, esa degradación de esos productos, pero lo que es muy importante, en esa degradación vamos a obtener electrones, poder reductor. Esos electrones van a generar energía y esa energía nos va a servir para la síntesis de ATP y también compuestos ricos en electrones, es decir, los transportadores electrónicos, que nos van a permitir que las reacciones de síntesis, las reacciones del anabolismo, se produzcan. Porque las reacciones del anabolismo termodinámicamente no son favorables. ¿Por qué no son favorables? Por la entropía. Es decir, las reacciones del anabolismo van en contra de la segunda ley de la termodinámica. Es decir, van hacia el orden, hacia crear estructuras complejas y ordenadas. Eso no es lo que se tiene que producir de una manera espontánea según la termodinámica. Ya en la segunda parte de la asignatura, en el segundo semestre, en la otra asignatura de Bioquímica 2, veréis las vías metabólicas, veréis los procesos de regulación de esas vías metabólicas, etc. Bien, a ver si consigo parar. A ver si con esto... No. A ver, voy a detener un momento. Descartar. Bien, vamos a continuar con el tema. Vale, un momento, a ver si le he dado bien. Sí, está grabando. Vale, y nos vamos a ir al siguiente punto importante de los seres vivos, que es la transmisión de la información a través de las diferentes generaciones. Siempre se pone esta estructura de leyes de la antigua Mesopotamia, que tiene unos, creo que son 5.000 años, una cosa así. Bueno, pues la información
se ha perdido bastante, ¿no? Está muy dañada, mientras que la información que tenemos en los seres vivos, esta sería una célula de Escherichia coli a la cual se ha roto para que salga el DNA, que es un DNA circular, un cromosoma circular, en el que está toda su información genética, pues esa información se ha mantenido a lo largo de millones de años de una manera casi intacta. Es decir, los seres vivos son capaces de replicar esa información para crear un nuevo ser vivo que sea totalmente funcional y pueda a su vez replicarse de forma continua en otros seres vivos. Y eso a lo largo de miles y millones de años, manteniendo la información de una generación a la siguiente con una fidelidad verdaderamente impresionante, asombrosa. Ya veremos qué mecanismos tienen los seres vivos para transmitir esa información de una generación a la siguiente. Ya veremos cómo en la replicación, esto sería una doble hélice del DNA, que yo creo que estáis muy habituados a verla. Aquí serían las bases nitrogenadas. Veis que tienen una disposición casi frontal. Eso sencillamente es una cuestión artística, no están así, están apiladas una encima de otra, pero de forma plana, ya lo veremos. Lo digo porque si habéis ido al Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia y hay una estructura del DNA que tiene una disposición de las bases nitrogenadas pues muy parecida a esta, es decir, sería más artística que cuando la vio el director del Museo de las Artes y las Ciencias, Santiago Grisolía, un bioquímico recientemente fallecido, ya muy mayor, compañero de Severo Ochoa, digamos, fueron bioquímicos muy importantes en el siglo XX que dieron un enorme impulso a la ciencia en este país. Bueno, pues cuando vio esa estructura, al hombre se le cayó el alma a los pies y dijo que quién había hecho esa barbaridad. Entonces me dijeron que había sido una licencia artística, es decir, bueno, una licencia artística en un museo de las artes y las ciencias, pues es discutible, pero bueno, la cuestión es que esta estructura, ¿vale?, que contiene esa información, y esa información está en la disposición de esas bases nitrogenadas, se puede transmitir a las generaciones descendientes a través de un proceso que es la replicación del DNA, que dedicaremos un tema a ver este proceso. Pero ahora vemos también otra cuestión importante, pero bueno, antes de eso, el dogma central de la biología sería este, es decir, tenemos los genes que están dentro del DNA, de esa doble hélice. Por ejemplo, aquí tenemos el gen de la exoquinasa, ya hemos hablado de esta enzima, de la exoquinasa. ¿Dónde está la información para tener esta estructura? Que sería la exoquinasa, la proteína que es capaz de catalizar esta reacción de fosforilación de la glucosa utilizando ATP. La información para construir esta proteína está en el gen, que se ha identificado en el gen de la exoquinasa, que lo tenemos aquí. ¿Cómo conseguimos que la información que haya en el gen se haga real en una enzima? Pues a través de el proceso de transcripción del DNA en RNA, el RNA mensajero, y ese RNA mensajero se va a traducir en una cadena polipeptídica que necesita plegarse en su estructura nativa. Ese sería el proceso que vamos a dedicar varios temas a la transcripción, a la traducción y a la replicación. También gracias a que hay posibilidad de que se produzcan mutaciones. Cuando se produce una mutación en el DNA,
muchas veces esa mutación se puede traducir en problemas graves para el organismo, o bien que el organismo no sea viable, o bien que aparezcan tumores, etcétera. Pero en otros casos, como el que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el gen de la exoquinasa, y en algunos casos se puede producir una duplicación de ese gen, y ese gen puede a su vez mutar, dando una enzima que es muy parecida a la original, pero que va a tener cambios. Eso sería el proceso de la evolución. Es decir, la información genética se transfiere fielmente de una generación a otra, pero en algunos momentos, en algunos casos, se pueden producir cambios y alteraciones en esa información, y eso se denomina una mutación. Esos cambios en la información pueden ser que den unas características, unas proteínas que permitan a ese organismo tener cierta ventaja en su entorno, y esa ventaja puede favorecer que esa mutación se mantenga y ser el motor de la evolución de ese organismo. Es decir, los seres vivos van a evolucionar a través de estos procesos bioquímicos que se transmiten de una generación a la siguiente, y eso es la base de la teoría evolutiva de Darwin. Yo espero que aquí no haya ningún lamarckiano, es decir, ya hablaremos de Lamarck, supongo que lo habéis estudiado también. Bien, los seres vivos aparecen en la evolución en un momento dado de la historia de la Tierra, se dieron una serie de características. Esas características las demostró un bioquímico, Miller, en los años 50, 60, no estoy seguro. Bueno, realizó este experimento en el que recreó, un experimento muy famoso, en el que recreó las hipotéticas condiciones que podría haber en un mar primigenio, durante la evolución, en ausencia de oxígeno. A ver, perdonar, porque bueno, pues en ese mar recreó esas condiciones, y al cabo de unas semanas vio que es lo que podría contener ese líquido. Es decir, esto sería esa atmósfera primigenia y ese mar primigenio. Esas condiciones todavía se dan en las fosas oceánicas, donde pues están formando volcanes y demás. ¿Qué es lo que encontró? Pues encontró que se formaban diferentes compuestos. Él no encontró los aminoácidos, y él encontró compuestos de carbono, nitrógeno, como estos. Los aminoácidos se han encontrado después porque Miller tuvo la precaución de guardar el contenido de este líquido perfectamente en condiciones estériles y muy bien almacenado, y hace unos años se pudo volver a analizar con técnicas más sensibles, y se determinaron incluso la presencia de aminoácidos, que son claves para la aparición de la vida. Bueno, y con esto ya vamos a acabar el tema. Bueno, esto sería también un punto clave en la evolución. Sencillamente, como curiosidad, que las células primitivas, anaeróbicas, capturan en un momento dado a una bacteria que es capaz de utilizar el oxígeno. El oxígeno aparece en la evolución muy tarde, por acción precisamente de estos otros organismos, de cianobacterias, que son capaces de generar oxígeno, y ese oxígeno que generan durante la fotosíntesis va a enriquecer la atmósfera, y van a aparecer unas bacterias que son capaces de utilizar ese oxígeno. Esas bacterias son capturadas por la célula, esa célula primitiva anaeróbica, eucariota, y esa captura va a permitir que esa célula anaeróbica
eucariota pasa a ser aeróbica, porque tiene un sistema que es capaz de utilizar el oxígeno, y las células modernas eucariotas son derivadas de ese proceso de captura de esas bacterias. Y las células vegetales fue esa misma célula que fue capaz también de capturar una cianobacteria, con lo cual esa cianobacteria se transformó en los cloroplastos que permiten que las células vegetales aprovechen la energía del sol en ese proceso de la fotosíntesis, que es lo que tenemos aquí, la evolución. Vale, bueno, pues aquí vamos a acabar ya el tema, de acuerdo con una cuestión importante también en la célula. Cuando aparecen las células, el punto clave es la formación de la membrana. La membrana separa esta parte interna del exterior. Ese es el momento clave en el que podemos decir que aparecen los seres vivos, cuando hay un espacio interno diferente del espacio externo. ¿Cómo interaccionan esos seres vivos con su entorno? Y entre ellos también es uno de los objetivos de la bioquímica, que es lo que vamos a ver en la asignatura, que está dividida, como sabéis, en 2 semestres. Pues paramos aquí.